Unámonos con el audio compartido. Pongamos aquí. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Danaela González. Ella es especialista en nutrición clínica y pues como sabrán va a hablarnos sobre un tema muy importante que es esta parte de la importancia que tiene la alimentación en el adulto mayor con COVID. Bienvenidos todos y pues cedo la palabra a la licenciada Gabriela. Muchas gracias, doctora, por la presentación y por la invitación. Como les acaba de comentar la doctora, en estos minutos yo voy a hablar de la importancia de la alimentación en el adulto mayor con COVID. Y bueno, en términos muy concretos, pues el COVID-19 es una infección respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus por su estructura en forma de picos que pareciera una corona. Es causante del síndrome respiratorio agudo grave y tiene síntomas clínicos, los más comunes: fiebre, tos, fatiga, dolor muscular y de articulaciones y dolor de garganta. Podemos encontrar casos más graves que presentan neumonía, cuadros de disnea y dolor torácico, así como infiltraciones bilaterales pulmonares que son identificadas por imagen. Y bueno, en los casos ya más severos, estos pueden estar propensos a complicaciones, como ya los mencionamos, de dificultad respiratoria aguda, lesión cardíaca aguda e infección secundaria. ¿Cómo es la situación del COVID en México? Al día de ayer teníamos 68.620 casos confirmados, de los cuales 7.394 tenían defunción. Y en Nuevo León tenemos al día de ayer 2.115 casos confirmados con 79 defunciones. Y entonces no quise perder la oportunidad de mostrarle estas encuestas de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, porque creo que la importancia de la nutrición en el adulto mayor comienza desde el historial que ya tenemos y que hemos cargado por muchos años. Vemos en esta primera gráfica cómo es la situación de sobrepeso y obesidad en México. Y vemos cómo la incidencia de mujeres es de 76.8% que presentan sobrepeso u obesidad, y en hombres el 73% que presentan sobrepeso u obesidad. Y creo que estos datos son alarmantes porque entonces nos damos cuenta que la minoría de nuestra población tiene un normopeso. Tenemos también la situación de la diabetes en México. Aquí solamente quiero destacar el aumento que tuvimos del 2012 al 2018. De 6.4 millones de personas, ahora tenemos 8.6 millones de personas con diagnóstico médico de diabetes. Tenemos también la hipertensión y vemos cómo en el 2012 teníamos 9.3 millones de personas con este diagnóstico y en el 2018 15.12 millones de personas, creo que también una cifra de aumento algo alarmante. Por último, la medición del colesterol y triglicéridos que hemos visto cada vez más prevalente. Tenemos que en el 2012 teníamos un 13% y en el 2018 19.5%. ¿Por qué quise presentar todo esto? Porque creo que nos enfrentamos ante una pandemia con un historial y una situación de salud no muy conveniente. Nos presentamos ante una pandemia con una situación y con una prevalencia muy elevada de diabetes, de hipertensión, de sobrepeso, de obesidad, y por eso somos uno de los países más vulnerables ante esta infección o a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Y claro, destacar que ahí se encuentran nuestros adultos mayores. Entonces, nos presentamos ante esta pandemia con esta situación: sobrepeso, obesidad, una combinación fatal. Sobrepeso y obesidad y diabetes nos pesa. Son las noticias que vemos de nuestro país. Coronavirus en México, la otra epidemia que hace a un país vulnerable ante el COVID. 7 de cada 10 fallecidos de coronavirus tienen diabetes, hipertensión, obesidad, lo que eleva el riesgo de la enfermedad en el país. La obesidad y la diabetes ponen en desventaja en México ante el coronavirus. El COVID-19 en los adultos mayores podría ser más grave de lo que se creía. Y bueno, como también de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se destacó siempre que el adulto mayor pues era una persona con un factor de riesgo mayor, así como las personas
con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces creo que todo esto empezó desde hace mucho y desde hace mucho debimos destacar la importancia de la nutrición en el adulto mayor y en la población en general, ¿verdad? Tenemos que el 11% de nuestra población es mayor de 60 años, siendo 13.9 millones de personas las que podrían estar en un riesgo ante el coronavirus y bueno, el resto que no entran en el rango de 60 años que también tienen enfermedades crónicas. Todo esto que nos hace pensar que la situación de salud que tenemos en México pues es un punto en nuestra contra ante el coronavirus. ¿Y por qué tenemos una alta incidencia en nuestros adultos mayores? Debido a que ya vimos cómo son las estadísticas, estos tienen un mayor número y tal vez gravedad de las enfermedades crónicas. Podemos encontrarlos ya con una enfermedad o una disfunción inmune y como todas las afectaciones de salud subyacentes pues podrían tener un ataque y una mortalidad más alta. Entonces, por eso hemos decidido pues platicar en este ciclo de conferencias sobre la importancia de la alimentación en el adulto mayor con COVID. Y bueno, pues creo que hablando nutricionalmente no tenemos mayor herramienta o mejor arma que el papel de nuestro sistema inmunológico ante toda esta situación que estamos viviendo. Es bien sabido que el sistema inmunológico pues protege al organismo de la invasión de patógenos, pues encargados de movilizar la respuesta para contrarrestar el efecto de los microorganismos a través de la respuesta innata y de la inmunidad adaptativa, teniendo pues en la innata barreras epiteliales, fagocitos, y en la inmunidad adaptativa pues ya algo más complejo como linfocitos. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico y el COVID? Esta gráfica me pareció interesante, muy sencilla de ver y de entender cómo el COVID pues entra y en la primera etapa, en la etapa temprana, lo que se busca es que el sistema inmunológico nos proteja de esta infección ante sus respuestas innatas y adaptativas. ¿Qué es lo que pasa si no tenemos un buen sistema inmunológico? Obviamente el virus progresa, llega a una etapa severa donde ya hay una inflamación crónica, una liberación de citoquinas y ya empieza pues el problema mayor o una etapa más severa. Y entonces desde este punto, que es la etapa temprana, destacamos nuevamente la importancia de la nutrición. El sistema inmunitario innato es la primera línea de defensa y es fundamental que las células y las moléculas que están involucradas en esta primera fase estén en condiciones óptimas, por lo que se ha visto y sugerido que la alimentación en esta etapa pues tiene un rol fundamental ante el SARS-CoV-2. Tenemos también evidencia sobre el efecto que algunos nutrientes tienen para el desarrollo y el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Es también un tema muy interesante y sería padrísimo ver cada nutriente de manera independiente y ver cómo funcionan en el sistema inmunológico, pero traté de concluirlo para que podamos avanzar con más información. ¿Qué alimentos o qué nutrientes tienen evidencia? La vitamina A y betacarotenos, la vitamina D, la vitamina E, el zinc. Estos, ¿qué función en general tienen? Habrá cosas más específicas de cada uno que no voy a mencionar aquí, pero estos participan en la diferenciación y en la activación correcta de las células capaces de defendernos de la infección. Me voy a enfocar solamente en uno, que es la vitamina D, porque es donde vimos que hay un poquito más estudios y es donde hemos pues tenido un poco más de información específica ante el COVID. Bueno, todos los artículos, si gustan, se los puedo compartir al final de la sesión. Nos hablan de que una buena reserva de niveles de vitamina D, pues favorecen a un mejor funcionamiento del sistema inmunológico y que la deficiencia, pues todo lo contrario, ¿verdad? Podría ser un factor negativo ante la respuesta de este virus. Siendo también que estamos hablando y que nuestro grupo de población es los adultos mayores, sabemos que la vitamina D también una forma de adquirirla es por exposición al sol y bueno, es muy común y ahorita también, no solamente en los adultos mayores, sino por la
situación de aislamiento social que estamos teniendo, que no tengamos la suficiente exposición al sol como para tener de manera adecuada nuestros niveles de vitamina D, además de que se ha visto en muchos estudios que ciertamente tenemos deficiencia de esta vitamina en muchos casos. ¿Qué sugiere este artículo? Bueno, pues la suplementación con vitamina D. Este también nos habla de la evidencia de la suplementación de vitamina D y las dosis que este artículo específicos para el COVID nos maneja es que hagamos una suplementación de 10,000 unidades por unas semanas para elevar las concentraciones y luego podríamos quedarnos con una dosis de 5,000 unidades. Sabemos que es una dosis mayor a la convencional. Ciertamente el artículo nos habla que hay que hacer más evaluaciones para dar de manera concreta esta recomendación. Se tiene también evidencia sobre el selenio, vitamina C y nuevamente vitamina E, que son antioxidantes, que estos podrían neutralizar los radicales libres que causan un estado de estrés oxidativo y que además tienen un efecto antiviral, que actúan en el correcto desarrollo y proliferación celular a través de su función antioxidante. Compuestos también me faltó, como el y los flavonoides que podemos encontrar en diversos alimentos. Otros nutrientes como el ácido graso poliinsaturado y los ácidos grasos poliinsaturados y los polifenoles que también podrían modular la actividad de las diferentes células inmunes. Y con todo esto quisiera hacer un paréntesis en el contexto del adulto mayor. No hablo de una necesidad de dar un suplemento alimenticio. Si es necesario y si la persona que está atendiendo y está frente del adulto mayor como profesional de la salud lo considera, se puede hacer, pero a estas recomendaciones me refiero a una dieta que sea rica en frutas, en verduras, en granos, en cereales, en pescados, en proteínas de alto valor biológico, con la que podamos cubrir toda esta recomendación de un patrón alimenticio adecuado para la mejoría del sistema inmunológico. ¿Por qué quise hacer este paréntesis? Porque podemos encontrar a nuestros adultos mayores con polifarmacia y debemos considerar si agregarle 2 o 3 pastillas de multivitamínico es estrictamente necesario. ¿Para qué? Para que no impliquemos también el que él tenga que añadir a su lista de medicamentos 3 pastillas más que le pueden generar tal vez alguna alteración gastrointestinal o que les puede generar pues el simple hecho de no querer consumir tantos medicamentos. Entonces, yo creo que como primera línea deberíamos buscar cubrirlos con alimentos. Si encontráramos alguna deficiencia clara, podríamos acudir a la suplementación, pero en general estas recomendaciones nos hablan de patrones de alimentación saludable. Una adecuada provisión de antioxidantes, como lo mencioné en la dieta, podría promover la reparación de las lesiones al mejorar el microambiente y proteger las células del epitelio alveolar, evitando fibrosis pulmonar y preservando la función del pulmón ante toda esta infección del COVID. Y bueno, encontramos, para concluir esta parte, que la modulación de la actividad de las diferentes células inmunes durante la infección, aquí lo puse en diferente color, por la administración de un patrón de alimentación saludable, podría reducir la gravedad de la infección, incrementando también la velocidad de la recuperación, el pronóstico del paciente y, bueno, hablando específicamente también la esperanza de vida del grupo de los adultos mayores. Es un patrón de alimentación saludable que incluya frutas, verduras, cereales, hierbas, granos, semillas, proteínas de alto valor biológico. Lo repito, creo que la suplementación en adulto mayor va a ir por responsabilidad de la persona que lo esté tratando y de las consideraciones que crea óptimas para esta parte. El adulto mayor, además de tener este tema pues de la infección, pues hay que tratar todo lo que conlleva un adulto mayor, sabiendo que la edad es un fuerte factor de riesgo ante el coronavirus y entonces nos topamos que también tenemos que lidiar con los cambios asociados en el envejecimiento porque estos de base aumentan el riesgo nutricional para todos estos adultos mayores. Entonces, bueno, podemos encontrar en los adultos mayores otro tipo de sintomatología, como nos comentaba la doctora Marta en su conferencia del sábado, como es delirium,
en algunos casos diarrea y lo que pudiera generar como efecto secundario, pues anorexia. Esto altera la ingesta y la absorción de los nutrientes y desde ahí, nutricionalmente, creo que ya estamos en problemas. Sabemos también que las enfermedades pulmonares generan una afectación significativa en la ingesta conforme la enfermedad evoluciona y se agrava. Entonces creo que el adulto mayor con COVID pues es un foco de alerta, claro, para el tema específico del COVID, pero también para el tema de desnutrición. Esta gráfica me pareció muy interesante, este cuadro lo puse literal del artículo que viene citado ahí abajo y nos habla del tipo de paciente y del estado de alteración de la ingesta alimenticia que pudiera tener. Tenemos que el infectado sin síntomas tal vez podría no presentar ningún cambio en los patrones de alimentación. Tenemos que los enfermos estables con síntomas podrían presentar una tendencia hacia la reducción alimentaria, que los enfermos críticos definitivamente tienen patrones negativamente afectados y que los recuperados en un postepisodio crítico pues también tienen patrones alimenticios disminuidos por algunas complicaciones que quedan después de este proceso que más adelante vamos a mencionar. Y bueno, encontramos que la misma sintomatología, tenemos los factores de base del adulto mayor, que es muy normal encontrar a un adulto mayor con disfagia, que es muy común encontrar a un adulto mayor con anorexia, con fatiga, y si a eso le sumamos el tema del coronavirus, pues entonces creo que todas estas complicaciones o que todos estos factores que alteran a la ingesta, pues se hacen aún mayores. Encontramos que los adultos mayores con esta situación de salud presentan tos, dificultad respiratoria, disfagia, fatiga, alerta para que no quieran comer, y entonces desde ahí como nutriólogos o como persona médico encargado de este adulto mayor tenemos que empezar con las intervenciones nutricionales. Una intervención, si es oportuna, con suplementación con una dieta polimérica, con suplementación con un módulo de proteínas si es necesario, o de algún otro macronutriente, utilizar espesantes en caso de que se presente disfagia con algún producto particular o espesantes con el mismo alimento, hacer técnicas nutricionales, utilizar dietas fraccionadas, dietas picadas para que no haya tanta fatiga al comer, que coman varias veces en el día, que coman en pequeñas porciones o incluso si es necesario optar por una dieta en papilla. Ajuste de la dieta e hidratación. ¿A qué me refiero con ajuste de la dieta? Cuando estamos ya frente a un adulto mayor, no se imaginan la diferencia que hay cuando ajustamos la dieta. ¿Y a qué me refiero con ajustar? Cuando damos los requerimientos nutricionales que el adulto mayor necesita por la condición en la que está. Podemos toparnos con un adulto mayor e irnos con la idea de que no está tan mal en el tema de la alimentación, porque le decimos, oye, a ver, su familiar come, o le preguntamos directamente al adulto mayor, ¿usted come? No, pues sí como. A ver, ¿qué come? No, pues en la mañana un atolito, en la comida un caldito de pollo y me ceno 2 taquitos de huevo. Pues sí, ciertamente está comiendo, pero de que esté comiendo, o sea, de que coma a que esté comiendo lo ideal y los requerimientos y las cantidades y los nutrientes que él debe, hay muchísima diferencia. Y cuando optimizamos la alimentación del adulto mayor con técnicas nutricionales, utilizando suplementos, módulos de proteína o simplemente mejorando el patrón de alimentación que ellos tienen, verdaderamente vemos cambios muy considerables y muy óptimos en base a la nutrición. Hidratación, que haya una correcta hidratación, que haya un buen consumo de agua. Es muy común también ver a los adultos mayores con un consumo deficiente de líquidos. ¿Qué podría pasar si dejamos que pase esto? Desnutrición. Y entonces, si hay desnutrición, hay un deterioro mayor del estado inmunológico, más agresivo el COVID ante el adulto mayor. Encontramos también que debemos de hacer una evaluación de la actividad física. Sin importar el grado de afección, la patología pulmonar puede generar un deterioro significativo de la actividad física. Si a eso le sumamos el deterioro fisiológico del adulto mayor, que es muy común que tengan muy poca actividad,
pues entonces nos encontramos también en serios problemas. ¿Por qué? Porque al día de hoy estamos viviendo también en casa, estamos viviendo en cuarentena, ellos están aislados. Si al menos era un adulto mayor que tenía algo de movilidad, pues seguramente ahorita no lo está teniendo porque ya no puede salir de su casa, y entonces empieza otro problema y otra situación a tratar. Podemos también, por el tema de la cuarentena, empezar a presentar alteraciones del sueño o alteraciones de cognición, lo cual ciertamente está relacionado también a la alimentación que va a tener el adulto mayor. Si presentamos a un adulto mayor que no duerme en la noche y todo el día se pasa durmiendo, seguramente su ingesta va a ser de una vez al día, y bueno, ahí ya tenemos un tema nutricional a tratar, que no está relacionado ciertamente a que él no quiera comer, sino que la pasa todo el tiempo dormido porque tiene una alteración en el sueño, igual las alteraciones en la cognición. ¿Qué es oportuno realizar aquí? Pues lo más oportuno sería llevar algún programa de rehabilitación, nuevamente realizar alguna suplementación con una dieta polimérica. Las dietas poliméricas tendrán que ser ajustadas al adulto mayor. Recordemos siempre que cualquier intervención nutricional en un adulto mayor debe tomar en cuenta sus comorbilidades. Función renal, función hepática, si tiene algún tema de disfagia, orofaringia, esofágica, si tiene problemas gastrointestinales, si tiene movilidad, si no la tiene, y todo eso deben de ser puntos para considerar la mejor suplementación con dieta polimérica, ya que en el mercado pues tenemos una gran variedad. Suplementación también con un módulo de proteína, un macronutriente. A mí sinceramente la suplementación con módulos de proteína se me hace algo muy, muy padre en los adultos mayores, ya que en base a su misma alimentación puedes optimizar su comida con uno de los macronutrientes más importantes, que es la proteína. Ajuste también de los requerimientos nutricionales y pues optimización en general del estado de hidratación y demás cosas que ya mencioné. Creo que algo muy importante también en la nutrición de un adulto mayor es no sacarlo tanto de sus patrones, ¿verdad?, de alimentación. Y creo que como nutriólogos es un error que al principio podemos cometer, o hablo por mí, y luego vamos aprendiendo a que es mejor optimizar la alimentación que ellos ya tienen, porque eso hace que haya un mejor apego a los tratamientos nutricionales. Modulas una que otra cosa. Si a él le encanta consumir atole, pues entonces al atole le ponemos una fruta, le ponemos proteína en polvo, le ponemos aceite de oliva, le ponemos nueces molidas, coco rallado, y el adulto mayor sigue consumiendo el atole que le encanta, pero nutricionalmente tú ya le hiciste pues algo muchísimo mejor. Entonces considero que también eso es algo muy importante. ¿Qué podemos presentar ante esta falta de movilidad, alteraciones del sueño, de la cognición? Sarcopenia, desnutrición, úlceras por presión, completamente relacionadas a la nutrición. Y entonces vemos cómo nutricionalmente ante el COVID nos encontramos ante un círculo vicioso que si no cortamos se nos puede deteriorar el estado general de salud del adulto mayor. Sí, iniciado por el COVID, pero sumado también ante los cambios normales o fisiológicos que el adulto mayor presente. Tenemos un adulto mayor con COVID, donde está deteriorado su sistema inmunológico. Si a eso le sumamos que el COVID genera sintomatologías que están relacionadas a que él ya no quiera comer y que no haya forma de mejorarle su estado inmunológico, como anorexia, diarrea, debilidad, fatiga, tos, dificultad para respirar, pues eso obvio nos genera una anorexia. La anorexia, sumada con el deterioro del sistema inmunológico, genera desnutrición. Todo este contexto nos habla de un adulto mayor que va a estar encamado, que no va a tener facilidades para moverse, pérdida de masa muscular, sarcopenia, van a pasar más tiempo en su cama, en su sillón, en su silla de ruedas o en donde ellos se encuentren, y bueno, puede aparecer las úlceras por presión y se crea un deterioro general al estado de salud. Lo que yo he visto nutricionalmente con los adultos mayores es que tienes que abordar punto por punto. Si hay úlceras, tienes que abordar las úlceras. Si hay alteraciones gastrointestinales, tienes que abordar las alteraciones gastrointestinales. No puedes dejar que estas se te junten, porque entonces nutricionalmente te encuentras al adulto mayor que cualquier cosa que hagas, pues no va a tener una buena respuesta. Esta primera parte que les hablé, pues estoy hablando de un adulto mayor que tal vez tenga COVID, pero que sea ambulatorio, que esté en casa o incluso que esté en el hospital, pero que no esté en un estado crítico, que es
suplementar, dar módulos de proteína, preservar el estado inmunológico a través de los inmunonutrientes, mejorar las técnicas nutricionales para alimentarse, que antes de pasar al hospitalizado, creo que eso es algo fundamental. No creo que haya un paciente más complejo para dar una nutrición que el adulto mayor, porque tienes que tomar en cuenta muchísimas cosas como estado social, red de apoyo familiar, gustos, deterioro cognitivo, disfagia, temas gastrointestinales, movilidad, si él es dependiente o independiente, y creo que cuando consideras todos estos aspectos y tratas de pues tomar en cuenta en la medida de lo posible cada uno de ellos, pues hay muy buenos resultados en los adultos mayores. Ahora vamos a pasar a la importancia de la alimentación en un adulto mayor con COVID, pero que ya esté en un estado más crítico. Pues bueno, ya obviamente sabemos que la valoración dentro del hospital es diferente. Puse estas primeras dos en asterisco, porque a pesar de que la guía no lo marcaba, creo, y también la guía lo mencionaba, que hay que valorar si es oportuno hacer un tamizaje nutricional de riesgo. En este caso, el más recomendado para paciente hospitalizado es el NRS 2002, y hacer una valoración de la composición corporal, que claro que en la guía mencionaba que era lo ideal, pero que probablemente nos podríamos topar a no hacerla, ¿sí? Porque tal vez no vamos a tener los equipos suficientes de protección, no va a ser lo más óptimo para el paciente, y bueno, esto ya va a ser decisión de quien esté a frente y el equipo que esté encargado del paciente. Lo que sí es importante en una hospitalización, que también es en el paciente ambulatorio, pero tal vez sea algo más complicado, es llevar una valoración bioquímica para poder hacer un correcto ajuste de la dieta y sobre todo valorar si el paciente es candidato a alimentación o no. Creo que el problema más grave al que nos enfrentamos en el adulto mayor hospitalizado es al tema del catabolismo. Y creo que es el primer tema que tenemos que abordar, porque si no se nos puede deteriorar muy rápido el adulto mayor y bueno, generar más complicaciones a su estado de salud. El objetivo primordial de la nutrición en un paciente con un estrés agudo es atender las necesidades proteicas con el fin de modular esta degradación. Ahorita les voy a presentar algunas recomendaciones que hablan esta guía que acaban de hacer como de nutrición en pacientes con COVID, pero creo que ya estando en la práctica clínica, los aportes de proteína habrá que ajustarlos en base a la condición del paciente, a los requerimientos del paciente, y una guía muy óptima que podemos utilizar pues es el uso del balance nitrogenado. Estos son los requerimientos que nos mostraba ahí la guía. Nos habla, sabemos que cuando un paciente está críticamente enfermo, también tiene otras alteraciones metabólicas, principalmente hiperglucemias, por lo cual en años recientes se ha visto que la alimentación hipocalórica, hiperproteica, podría traernos algo de beneficio. Nos habla de pacientes mayores de 65 años que pudiéramos iniciar de 27 calorías por kilo, y pacientes severamente con bajo peso o polimórbidos de 25 a 30 calorías. Nuevamente, las guías son recomendaciones. Creo que ya cuando estamos de frente del paciente es cuando se toma la mejor decisión ante los requerimientos de macro y micronutrientes. Si hablamos del aporte proteico, por ejemplo, Aspen nos habla en el enfermo crítico de 1.2 a 2. Habrá pacientes que requerirán más de 2 y no va a ser, o sea, no, en este sentido tenemos que asegurarnos que lo requiera, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurarnos que lo requiera? Con un balance nitrogenado. Y la SPEN, pues nos habla de adultos mayores de 1 gramo por kilo. A mí se me hace un poquito baja, pero creo que está dentro del estándar, 1.1, 1.2, 1, pero también, nuevamente lo repito, habrá que valorar el caso particular del adulto mayor. Quise abordar esta parte de la hospitalización más que nada con el soporte nutricional, porque tal vez, como lo mencionó también la doctora el sábado, las hospitalizaciones mayores por COVID van a ser de adultos mayores, y es importante que como profesionistas tengamos una idea general de cómo sería el tratamiento nutricional en un paciente crítico de COVID. Entonces vemos que todas estas recomendaciones que les voy a mencionar son de la guía de ESPEN 2020. Nos habla de los pacientes primero no intubados, que están un poquito más estables. Nos habla de que si estos no cubren los requerimientos nutricionales, pues se debe de comenzar de manera oportuna con una dieta o una suplementación
polimérica vía oral. Todas las demás recomendaciones que les mencioné también aplican aquí. Si el paciente tiene disfagia, si tiene tos, si tiene dificultad respiratoria, pues entonces habría que buscar que fuera una dieta fraccionada, que comiera despacio, que fuera una dieta picada, blanda, papilla y demás. En la UCI, en pacientes ventilados o intubados, se prefiere primero la alimentación enteral por sonda nasogástrica. Esta va a ser nuestra primera opción. La posición prono que se utiliza no es ninguna contraindicación para alimentar a un paciente con una sonda nasogástrica. ¿Por qué optaría yo por una sonda postpilórica? Únicamente si hay una enfermedad gástrica, si hay una intolerancia alimenticia después de llevar tratamiento con procinéticos y si hay un alto riesgo de aspiración. Y bueno, en pacientes en UCI que no toleren dosis completas de nutrición enteral, se puede considerar el inicio de la nutrición parenteral. Sin embargo, ESPEN lo marcaba muy puntual. Habrá que considerar muy severamente el caso, si realmente es necesario, si realmente ya se agotaron todas las opciones de usar la vía enteral, bueno, se puede optar por esta vía. Encontramos también diversas limitaciones ante esto, tales como que en los pacientes en shock, que tienen inestabilidad hemodinámica, que tienen hipoperfusión, que tienen hipercapnia, hipoxemia o acidosis, habrá que suspender o retrasar el inicio de la alimentación. Nos pide que tengamos precaución si vamos a alimentar a un paciente hospitalizado con la progresión de la dieta, si estos tienen ventilación mecánica, que haya un monitoreo estricto de laboratorios, principalmente de glucosa, triglicéridos y electrolitos séricos, indicación de alimentación a dosis baja, cuando ya se controle el shock, que no dejemos tanto tiempo al paciente en ayuno, sin embargo, que si lo vamos a iniciar y acaba de pasar este proceso, pues sean dosis bajas y que haya vigilancia de signos de isquemia intestinal. Nos habla también ESPEN del monitoreo del residuo gástrico en estos pacientes y nos dice que si un paciente con sonda nasogástrica con COVID presenta un residuo de más de 500 mililitros, se podría optar por una sonda postpilórica al duodeno, lo marcaba la guía, una vez y cuando siempre después de haber optimizado el tratamiento con los procinéticos, de haber agotado esta práctica. Entonces, bueno, si se fijan, ya hablamos de la importancia de la nutrición en el adulto mayor que está en casa, del adulto mayor que está hospitalizado, que yo creo que tal vez en el mayor de los casos nos podamos enfrentar a que sea un adulto mayor que requiera un soporte nutricional. Recordemos siempre que la vía de elección primero es la vía enteral. Una vez incapacitada esta vía por N cantidad de razones, se puede optar por una vía parenteral. También el trabajo del nutriólogo pues no acaba aquí, ni cuando está en casa, ni cuando está hospitalizado, también continúa cuando pasa en el estado postcrítico. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de la extubación, los adultos mayores quedan con grados severos de disfagia que pueden tardar hasta 21 días en como volver a tener este ritmo de alimentación. Se ha visto también en los estudios que marca ahí la ESPEN, que lo primero que tenemos que hacer si tenemos esta situación es modificar el tipo de dieta. Recordemos que estos pacientes vienen de un hipermetabolismo, de un hipercatabolismo y que seguramente pues van a estar deteriorados en un tema general. Entonces, optimizar la alimentación en el estado posterior pues también es de suma importancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, el apoyo de suplementos alimenticios si es necesario y la modulación de los alimentos. Dieta picada, dieta en papilla, y para esto creo que es muy importante conocer el tipo de disfagia que tiene el paciente, ¿verdad? Si su problema es al momento de tragar, que tal vez sea lo más común en estos casos, pero también podemos encontrar el adulto mayor que te diga, yo no tengo problema, a mí me pasan perfecto los alimentos, mi problema es que no puedo masticar, porque tengo una dentadura postiza, porque me duelen los dientes o porque incluso ya no tengo nada. Entonces, en base a eso vamos a decidir cuál es la dieta que tenemos que darle a este paciente. Y bueno, pues también en pacientes que tengan un riesgo alto de aspiración por alimentos,
pues hay que optar nuevamente por una sonda pospilórica hasta que haya una rehabilitación en el tema de disfagia y que pueda haber buena tolerancia por la vía oral. Esto con la finalidad de evitar neumonías, reintubación y preservar el estado nutricional de los pacientes. Y bueno, sabemos que un enfoque integral que tome en cuenta a la nutrición para el abordaje del adulto mayor con COVID tiene potencialmente mejores resultados. Yo creo que en mi práctica clínica la geriatría es una de mis favoritas porque hasta a mí me impresiona ver los cambios de los adultos mayores con la nutrición. Y a veces no hay que hacer mucho, a veces, como les platicaba, solamente hay que optimizar la alimentación que ellos están llevando. Claro, estamos hablando de un tema más serio como es el COVID-19 y habrá muchas opciones para abordar, pero creo que siempre que volteamos a ver al adulto mayor podemos ganar muchas cosas en temas nutricionales. Entonces, a lo que yo les invito es que siempre que estén con un adulto mayor, si van a hacer una práctica nutricional, pues tomen en cuenta hasta lo que crean que no es necesario, porque sí va a ser necesario saber su entorno familiar, su red de apoyo, su estado cognitivo, si tiene alteraciones gastrointestinales, si es dependiente, si es independiente, porque todo eso son pautas que te van a permitir optimizar y dar una correcta nutrición. Y bueno, pues muchas gracias. Excelente participación. Sobre todo que este es un punto muy, muy importante porque ya lo decíamos, nos estamos enfrentando a una enfermedad que es nueva para todos y que el ideal, como mencionabas al principio, es tratar de optimizar la nutrición incluso antes de que te enfermes. Ahorita mucha gente está preocupada por la situación de cómo mejorar su sistema inmune, pero sabemos que eso no se puede construir de la noche a la mañana. Entonces, una recomendación que yo les hago a todos es que tratemos de mantener en las mejores condiciones nutricionales a nuestros adultos mayores para que estén más fuertes en el caso de que tengan que enfrentar enfermedades como estas. Y el reto que representa para todos el poder intervenir. Como decías con las escalas, o sea, no es lo mismo que ustedes puedan entrar y medir y hacer una valoración completa como normalmente lo hacen y eso también hace limitado o más difícil las acciones. No sé si por ahí nos queda incluso algo de tiempo. Si alguien quisiera hacer por ahí alguna pregunta, tenemos muy, muy buena participación. Muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar. Excelente. Y no sé si tengas algún comentario que agregar por aquí. ¿Cuál ha sido tu mayor reto ahora en estos tiempos con esta contingencia? Bueno, agregar antes que nada que destaquemos siempre la importancia de la nutrición, como lo comentaba la doctora, no solamente cuando nos enfrentamos ya a un tema específico de COVID, sino desde antes. Destacar la importancia de la nutrición en un adulto mayor antes, durante y después del COVID. Y bueno, creo que el mayor reto al que todos los profesionales de la salud nos enfrentamos es eso, a la desesperación de la gente de querer hacer cosas mágicas por ya tener un sistema inmunológico fuerte, que sea lo que nos haga evitar que nos vayamos a contagiar de COVID-19. Sin embargo, creo que eso es algo que debemos de trabajar todos los días, que como vimos las estadísticas no habíamos trabajado y no habíamos puesto los ojos en eso, y yo espero que a raíz de toda esta situación pues podamos voltear a ver el tema de salud con otro objetivo y con otro fin, ¿verdad? Que sea tener un mejor estado de salud por si volvemos a vivir alguna otra pandemia, pues no nos agarre desprevenida como esta por las cifras tan alarmantes de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión que tenemos. El reto más grande lo creo que a lo que va a seguir de ahora en adelante es que nosotros también evolucionemos con todo lo que está pasando. Y bueno, yo sé que aquí hay varios nutriólogos, que como nutriólogos siempre busquemos el trabajo multidisciplinar,
porque es el beneficio y es lo que al final da resultados excelentes al paciente, y que no olvidemos que la nutrición pues es la materia prima para todo nuestro cuerpo, ¿verdad? La materia prima para resistir ante el COVID, para enfermedades crónicas, para desnutrición, para todo. Y que si están de la mano de los adultos mayores, aborden cada punto de manera muy particular y verán que se obtienen muy, muy buenos resultados. Tenemos dos preguntas por aquí que nos comentan. Por un lado, que si está recomendado el uso de prebióticos o probióticos en la dieta de estos pacientes, porque pues sabemos que al día de hoy se dicen tantas cosas y todo el mundo está recomendando. Y te dejo otra pregunta que nos comentó por aquí. Que nos decían sobre aclaración de este paciente ambulatorio adulto mayor de las 27 kilocalorías por kilo al día. Y cómo podemos saber si nuestro paciente va a necesitar vitamina D como suplemento. Ok, voy a empezar por la segunda antes de que se me olvide. La recomendación de las 27 kilocalorías era más para pacientes hospitalizados críticos. En estos pacientes normalmente se requieren alimentaciones hipocalóricas, hiperproteicas, también por el estrés metabólico que viven. Ellos presentan hiperglucemias y entonces se ha visto buen resultado cuando no das una gran cantidad de calorías, pero cubres los requerimientos de proteína. Creo que no, en el ambulatorio habrá que darle muchísimo más, incluso si tiene bajo peso se le puede dar hasta 35, 40 por kilo, dependiendo del caso del adulto mayor, ciertamente de lo que puedas abarcar con la dieta y de la progresión que tú vayas planteando. Pero sí, esta recomendación no es para un adulto mayor ambulatorio, ellos sí requerirían pues mínimo en las 30 kilocalorías por kilo. ¿verdad? Y la primera era de los probióticos. Bueno, la de la vitamina D, pues hay un estudio, digo, es algo complicado, pero se puede mandar a hacer un estudio para saber nuestros niveles de vitamina D. Creo que de un tiempo acá tomó mucha fuerza la vitamina D y se empezaron a hacer protocolos de investigación con la vitamina D y empezamos a ver que era más la deficiencia de lo que creíamos y que muchas personas tenían deficiencia de vitamina D. Y yo creo que todavía muchísimo mayor en los adultos mayores, porque están en su casa, casi no salen, no tienen exposición al sol. Entonces, si tú me preguntaras de todas, si yo suplementaría alguna, tal vez creo que sería la vitamina D, no en dosis terapéuticas, confirmada deficiencia, porque las dosis terapéuticas, si se fijaron en el artículo, iban de hasta 2.000 unidades, pero sí a lo mejor en los RDAs de los adultos mayores. Para asegurarme por todo este tema de la contingencia de que haya un buen suministro de vitamina D. Y sobre los probióticos, sí, de un tiempo acá también creo que tomaron mucha fuerza. Creo que sí se podrían dar en los adultos mayores y más porque es muy común en ellos, fuera del COVID, encontrarlos con alteraciones gastrointestinales, inflamación, diarrea, estreñimiento. Entonces creo que sí sería de beneficio dar una suplementación con probióticos. Ahí lo que yo recomendaría es que buscáramos unos probióticos en polvos o líquidos que no implicaran adicionarle una pastilla. El tema de la suplementación que les comenté hace ratito no era porque no creo que sea óptimo dar suplementación, yo creo que es muy óptimo cuando es necesaria. La suplementación es maravillosa únicamente cuando es realmente necesaria, pero en el tema específico de adultos mayores, consideren por favor la polifarmacia, porque creo que ya bastante tienen con sus medicamentos. Claro, si es estrictamente necesario, pues habrá que dársela, pero podemos buscar una mejor opción. Vitaminas líquidas, probióticos en polvo, probióticos líquidos, y a lo mejor ahí cambia un poquito la situación de la polifarmacia. Sí, ahí como dato agregado, todo lo que nos comenta la doctora es muy importante de la vitamina D porque en geriatría cobró mucha fuerza, además del beneficio de la prevención de caídas, además de la relación con una mejoría en la cognición, se le ha relacionado incluso con un mejor pronóstico en algunos tipos de cáncer. Y particularmente empezó a hacer mucho ruido entre geriatría nuevamente por la cuestión de la alta mortalidad que se vio en algunos países. Y uno de los datos asociados de una larga lista que se tiene que analizar
qué fue lo que ha pasado en esos países, era que los pobladores tenían bajas, concentraciones bajas de vitamina D en niveles de insuficiencia. Entonces, como ya decía la licenciada Gabriela, es muy, muy común tener deficiencia de vitamina D. La gran mayoría de nosotros la va a tener, incluso en las mejores condiciones, con una buena alimentación, que tuvieras una buena exposición al sol, que hagas actividad física. Entonces, en el contexto que estamos viviendo, que ya lo decía, en una cuarentena, que hay mucha gente que no está comiendo bien por sus previas condiciones, que si tenía dientes, que si no tiene dientes, que si está estresado y eso le quita el apetito, y que no estamos saliendo a la calle y no estamos realizando quizá tanta actividad física o hacemos menos, porque hay adultos mayores que antes pues salían mínimo a darle la vuelta al parquecito y ahorita ni siquiera están haciendo eso porque sienten que están encerrados, limitados. Teniendo esto como precedente, pues sí, esta recomendación de al menos, ya no con dosis terapéutica, como decía, pero como este complemento, pensando que estamos en niveles limítrofes o bajos, si lo queremos hacer más objetivo, podemos medirlos en sangre. Y los niveles que no deberíamos de pasarnos serían 50 nanogramos por mililitro cuando lo medimos en sangre, porque entonces sí, vamos a poder tener quizá alguna complicación. Por aquí otra pregunta que nos hacían para la licenciada Gabriela era acerca de las proteínas. Por aquí está, una proteína modular. ¿Qué tipo de proteína modular se recomendaba para agregar a los alimentos? Y si había algún tipo de alimento que se recomendara para complementar ahí la alimentación también. O sea, como en general quizá. Bueno, de proteínas utilizamos el caseinato de calcio. Si hablo de marcas, podrían conseguir el Proteinex, el Casec. En similares también hay una proteína que también nos puede servir bastante bien, que se llama simiproteína o una cosa así, pero bueno, yo normalmente utilizo Casec o Proteinex. Y sobre los alimentos, no sé si voy a responder 100% tu pregunta, si no, escríbelo otra vez ahí en el chat, pero lo que yo siempre le trato de hacer en el tema de geriatría es hacer alimentos muy calóricos. Y alimentos muy calóricos me refiero a en los 200, 300 mililitros de atolito que el adulto mayor se coma, agregarle avena, agregarle coco rallado, agregarle aceite de oliva, o sea, estos alimentos que te pueden servir como moduladores calóricos, que no te van a generar mucho porque el adulto mayor lo va a moler y nada más le va a cambiar el sabor, pero ni cuenta se va a dar que trae aceite, que trae coco rallado, y tal vez de darle una alimentación convencional de una avena con leche de tantas calorías, pues le vas a dar el doble, ¿verdad? Entonces, creo que estos moduladores, y como lo veíamos aquí en la presentación, el dar granos, el dar semillas, benefician mucho, y tal vez en un adulto mayor luego es complicado dárselos, decirle, cómase 10 almendras, pues están duras, no las pueden morder, no las van a comer, pero si esas 10 almendras se las licúas en su atole que le encanta en la mañana, pues ya abordaste ahí una buena cantidad de grasa con proteína. Bueno, por aquí nos hacían otra pregunta específicamente de la vitamina C, porque al parecer se había reportado algo de controversia acerca de que si excedíamos la suplementación con vitamina C, que ahorita todo el mundo está enloquecido con la vitamina C, de que si podía favorecerse otros estados proinflamatorios. Por otro lado, ahí quería también hacer un comentario. Ya nos hacía mucho hincapié la licenciada Gabriela acerca de que si tú querías dar, regresamos un poquito a la vitamina D, un extra. Al día de hoy, pues la recomendación es entre 800 a 1200 unidades por día. Entonces, si tú utilizas este complemento que ya nos comentaba de las 5000 unidades, le estás aportando a tu paciente, si la das por semana, y le aportas en promedio 700. Entonces, pues no te estás pasando, y aparte más lo que el paciente come, o sea, difícilmente creo que nos podríamos intoxicar con vitamina D. No sé si tienes por ahí algo, algún comentario que también me preguntaba si pudiera haber un efecto no deseado, porque sí es preocupante que muchos pacientes familiares se han acercado con nosotros y siempre
nos preguntan, oye, es que debo de suplementarme con Aderogil. Hay gente que incluso va a que le inyecten cada semana vitamina C, solamente porque se tiene esta creencia, si ellos corren algún riesgo, para poder pues comentarles qué tan recomendable o no recomendable, o hasta qué punto sería recomendable que lo utilizaran. Bueno, ¿no? recordemos que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, lo cual se disuelve en agua, entonces no habría mucho problema del consumo. La única recomendación, y si alguien aquí tiene alguna otra referencia que también nos quiera compartir, es que cuando tenemos un paciente críticamente enfermo, se utilizan dosis de vitamina C terapéuticas. En algunos artículos para pacientes críticamente graves nos hablan de dosis de 1 a 3 gramos de vitamina C. La contraindicación ahí es solamente en los pacientes que tengan una enfermedad renal crónica, por riesgo a una nefropatía por oxalatos. De ahí en fuera, yo creo que una persona convencional con dosis normales se me fue el nombre de la vitamina C efervescente que compramos, no tendría ningún problema. Tal vez monitorizaría ese consumo en pacientes con enfermedad renal crónica. Excelente. No, pues excelente, excelente, porque tomando en cuenta que muchos de nuestros pacientes ya pueden tener otras patologías, hay que hacerle la recomendación y la observación que antes de suplementar con otras cosas que cuiden mucho, que no se vaya a dañar otra cosa que no queramos. Y sobre todo lo que comentabas, que es súper interesante y muy, muy bueno, que siempre buscar la manera de complementar con la alimentación, porque a veces hay pacientitos que ya tienen su tratamiento de la presión del azúcar, y aparte todavía darles vitaminas te va a terminar dejando algún otro tratamiento en esto. Muy bien. Pues no sé si tengamos alguna otra pregunta. Van muchas felicitaciones para la licenciada Gabriela. Realmente es una plática por demás interesante, sobre todo para nosotros que entendemos, y muchos de los participantes, la importancia que tiene la alimentación. Si no hay nada más por ahí por agregar, yo felicito a la licenciada Gabriela Leal por aceptar la invitación y por esta plática, por darnos un poquito de su tiempo. Entonces, les agradezco mucho a todos los asistentes. Recuerden poner su nombre, su correo para poder mandarles sus constancias, y los esperamos a que sigan participando con nosotros en las sesiones que vienen. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Un comentario nada más, sí. Soy Romárico Hernández. Okay. Oye, felicidades, felicidades y muchas gracias. La ponencia estuvo excelente. Creo que se vieron todos los aspectos, o sea, una orientación muy completa. Muchas gracias, y esperemos que sigan proporcionándonos información como esta. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, y estamos al pendiente, estén al pendiente de la página del colegio. Igual por correo o a través de la página les estaremos haciendo llegar los enlaces, y si conocen a alguien más que todavía no se ha anotado y no se ha registrado, todavía hay posibilidad de hacerlo. Nos quedan 2 pláticas más, y la próxima es el miércoles 27 con la prevención de úlceras por presión. Muy bien, muchas gracias a todos, que tengan muy bonita tarde.